Este es el 10º video correspondiente al tema corte en hormigón armado y pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos ahora el efecto del corte en elementos de altura variable. En la figura pueden verse dinteles de pilares de puentes que presentan altura variable. En esta diapositiva se muestran los dinteles correspondientes al viaducto ferroviario ubicado entre las localidades de Tolosa y Ringuelet, cercano a La Plata. El presente ejemplo muestra dos vigas continuas de altura variable y este ejemplo muestra el caso de un viaducto resuelto con una viga cajón de altura variable. Este ejemplo es muy raro, muestra el uso de una viga de altura variable en un edificio. Hace ya muchos años que se han dejado de emplear este tipo de soluciones en edificios comunes. El CIRSOC 20105 no hace mención a elementos de altura variable. Aquí vemos dos casos posibles. En uno de estos casos varía la altura con armadura recta. En el segundo caso varía la altura con armadura quebrada. En el primer caso, la resultante de la armadura es siempre horizontal, es decir, no tiene una componente en el sentido del corte y sí lo tiene la fuerza de compresión en el hormigón. Lo contrario ocurre en el segundo caso. Estas componentes de las fuerzas pueden ayudar o resultar desfavorables en la resistencia al corte. Así como el reglamento argentino no considera estos elementos, otros reglamentos sí lo hacen, y en la mayoría de los casos obligan a considerar los efectos de la altura variable cuando son desfavorables y permiten considerarlos cuando son favorables. Estamos viendo aquí un caso general, en el que el cordón inferior está inclinado y el cordón superior también está inclinado. Las componentes horizontales de las fuerzas de ambos cordones tienen que ser igual a mn sobre z. De ahí puede calcularse el valor de F'C y Fs. Finalmente, considerando las componentes verticales de ambas fuerzas, en este caso restando al corte, se tendrá que el corte modificado, es decir, el corte que se emplearía para calcular las armaduras, es igual al corte solicitante menos la componente vertical de la compresión en el hormigón menos la componente vertical de la tracción en el acero. Hay que tener muchísimo cuidado con los valores que se le dan a los senos o a las tangentes en este caso, debido a que en algún caso podría ser favorable y en otro caso desfavorable la inclinación del cordón. Entonces lo que puede pensarse es en que existe un diagrama para utilizar en el dimensionado, que es el diagrama de corte real menos la corrección a aplicar por la inclinación de los cordones. Se puede llegar a un caso que podría resultar un poco absurdo, y es que el corte a ser tomado por las armaduras cambiara de signo. Este es el caso de un apoyo interno, por ejemplo de una viga continua o de un pórtico, en donde aparecen momentos negativos y se ha recurrido al empleo de cartelas para aumentar la altura del elemento.
Aquí también se han empleado cartelas, pero se da un caso en el cual la inclinación de la armadura resulta desfavorable en la resistencia al corte. Por un lado, la cartela tiene un efecto favorable en la resistencia al corte porque aumenta el área sobre la que vamos a calcular B sub C, pero las armaduras tienen un efecto desfavorable. Si bien es probable que toda la viga presente estribos, aquí se han dibujado solamente unos estribos en la zona del quiebre para recordarnos que esta armadura tiene tendencia a lo que se denomina empuje al vacío, es decir, tiene tendencia a enderezarse y hacer saltar al recubrimiento, por lo que hay que disponer algunas armaduras que compensen esta tendencia. Veamos ahora la incidencia del corte sobre la flexión. Como se comentó en su momento, el CIRSOC 201.05 hace un análisis desacoplado de ambas solicitaciones, es decir, que en principio no considera la influencia de uno sobre otra. El reglamento soluciona el tema mediante recetas, es decir, mediante instrucciones que se verán más adelante en el curso. Un abordaje más racional, que adoptan muchos reglamentos, es el concepto de decalaje del diagrama de momentos, consistente en extender las armaduras de flexión más allá de lo que indicaría la teoría de flexión pura, recorriendo un diagrama de momentos ficticio llamado decalado, que atiende al comportamiento de flexión simple, es decir, flexión más corte. El tema puede visualizarse a partir del análisis del reticulado Ritter-Merge y puede cuantificarse de forma aproximada a partir de un análisis de equilibrio de fisuras en elementos sin y con armadura de alma. Ya se ha visto que esta viga, construida con un material ideal, presenta un plexo de isostáticas como el que estamos viendo en la segunda figura, y que si se trata de una viga de hormigón armado, la fisuración hace que la misma pueda ser interpretada a través de un reticulado de este tipo, que finalmente puede ser analizado a nivel de esfuerzos en las barras, obteniendo los esfuerzos que están indicados en la figura superior. Vimos en su momento que llamaba la atención, primero, que había barras del cordón inferior que compartían el mismo esfuerzo, aunque no compartían el mismo momento flector. Y en las barras extremas también llamaba la atención que en los puntos de momento nulo, como podrían ser los puntos cero, existía fuerza en el cordón inferior. Y eso había llevado al concepto de diagrama de momentos decalados, que era un diagrama ficticio, en el cual, por efecto de la fisuración originada por el corte, se llegaba a un diagrama en el cual, por ejemplo, en el apoyo el momento no era nulo, y se extendía en horizontal el diagrama original de momentos en un valor z. Z era la altura útil del sistema y terminaba siendo el decalaje igual a z debido a que el reticulado presentaba diagonales a 45 grados. Eso era lo que permitía explicar el reticulado Ritter-Merge. Analicemos en forma aproximada lo que ocurre en una fisura en un elemento sin armadura de alma. Se ha representado la resultante de compresiones en el hormigón con su inclinación, las fuerzas de engranamiento, la fuerza en la armadura principal y se ha despreciado el efecto pasador. Se hace entonces un equilibrio de momentos igual a 0 respecto al punto O, suponiendo que FR pasa por O. Aproximadamente
vamos a suponer que esta distancia es z por la cotangente del ángulo de la fisura. Entonces, la distancia de la reacción, que es el corte, al punto O es x más z cotangente θ. Tenemos b sub n por x más z cotangente de θ menos la fuerza en la armadura por z es igual a 0. Operando, se llega a que la fuerza en la armadura es igual a la fuerza correspondiente al momento en el pie de la fisura más un delta de momento. Nosotros hubiéramos dimensionado la armadura en este punto con el momento m1 si atendiéramos a la teoría de flexión pura. Sin embargo, lo que nos está diciendo la expresión para Fs es que hay que dimensionarlo para ese momento más un delta de momentos. Ese delta de momentos es b sub n por z por cotangente de θ, que nos lleva al momento m2. Entonces, todo ocurre como si el diagrama de momentos estuviera decalado un valor a sub L que es z cotangente de θ. Si se adopta θ igual 45 grados, el resultado es que el decalaje es igual a z. Veamos ahora qué es lo que ocurre en elementos con armadura de ALMA. Vamos a cambiar el punto de reducción y lo vamos a poner en la intersección entre la dirección de la resultante de compresiones en el hormigón y la reacción. En este caso, la simplificación consiste en suponer que la resultante de compresiones en el hormigón es horizontal, que no hay efecto pasador, que no hay engranamiento de agregados y que todo el corte es tomado por la armadura de corte. En primer lugar, planteamos equilibrio de fuerzas. El corte, que es la reacción, será igual a la componente vertical de la armadura de ALMA. Por lo tanto, sacamos el valor de la fuerza en la armadura de ALMA. Después, tomamos momentos respecto al punto O. Tendremos la fuerza de tracción por Z, la componente horizontal de la fuerza en la armadura por Z sobre 2, la componente vertical de la fuerza en la armadura de ALMA multiplicada por X más Z cotangente de θ dividido 2. Operando, llegamos nuevamente a que la fuerza en la armadura será la necesaria para equilibrar el momento en M1 más un delta de momento. El delta de momento ahora tiene una expresión un poco más compleja que la vista en elementos sin armadura de ALMA, pero si se toma θ igual a 45 grados, se llega a que el decalaje en estos casos es Z sobre 2. Como se ha dicho, hay reglamentos que consideran el decalaje como una herramienta válida para el análisis de la interacción corte-flexión. En rayado se está viendo aquí el diagrama envolvente de momentos flectores en una viga continua. Al ser envolvente, estamos indicando que en el tramo 1, si llamamos tramo 1 a este primer tramo, se obtiene el momento máximo de tramo poniendo la sobrecarga solo en este tramo y no en el de al lado, por ejemplo, y para obtener el momento máximo
tendremos que poner la sobrecarga a ambos lados, de modo que el apoyo alcance su solicitación máxima. Al cargar de esta forma, los puntos de momentos nulo correspondientes a los diferentes estados de carga no coinciden y por lo tanto se obtienen estos diagramas que tienen un desplazamiento en la posición del momento nulo. Luego afectamos los diagramas envolventes por el decalaje y luego disponemos nuestras armaduras con sus respectivas longitudes de anclaje que hacen que los diagramas resistentes resulten los indicados exteriormente. Hay una advertencia al pie de la diapositiva, dice: cuidado, las barras dobladas cercanas a apoyos con momentos negativos pueden tomar corte o momentos flectores, pero no ambos. Vamos a explicar un poco mejor este concepto. Las barras dobladas son útiles para resistir un corte de acuerdo a lo que indica el reglamento cuando son cortadas por la fisura en estudio en los 3/4 centrales de la barra. Quiere decir que si la barra estuviera doblada más hacia la derecha, directamente o no quedaría cortada en los 3/4 centrales o no quedaría cortada por la primera fisura, que es la fisura que experimenta la mayor solicitación de corte. Eso hace que, en el caso de tener momentos negativos en los apoyos, la barra termine siendo efectiva o para cortar la primera fisura o para cubrir el diagrama de corte, dado que el diagrama de corte, como vimos, está decalado y lo aleja del eje del apoyo. Por ese motivo, las barras dobladas deben emplearse para resistir o corte o momentos flectores negativos de apoyo. También vimos en su momento que las tensiones o las deformaciones en las armaduras longitudinales respondían bastante bien al concepto de decalaje. Habíamos comparado las tensiones con un hormigón sin fisurar, que era el comportamiento que experimentaban las barras longitudinales en las proximidades de los apoyos al no haber ningún tipo de fisuras. Podían aproximarse al estado 2, eso ocurría cuando no había esfuerzos de corte significativos, como es el caso del eje de la viga, en el cual las fisuras tienden a ser verticales, porque es el punto en el cual el corte pasa por cero, o podían aproximarse a lo que predice el diagrama decalado en aquellos lugares donde hubiera fisuras de corte significativas. El CIRSOC no introduce el concepto de decalaje y da algunas reglas de armado basadas en la extensión de armaduras que se verán un poco más adelante en el curso. Recapitulando, se analizó el comportamiento particular que presentan frente al corte elementos de altura variable. Se recordó que el CIRSOC 20105 hace un análisis desacoplado entre flexión y corte y que es necesario hacer un ajuste para considerar la interrelación entre ambas solicitaciones. Se repasó el concepto de decalaje obtenido a partir de la semejanza del reticulado. Se calculó el decalaje correspondiente a elementos sin armadura de alma. Se calculó el decalaje correspondiente a elementos con armadura de alma. Y se mostró el aspecto de los diagramas decalados correspondientes a una viga continua. Finalmente se mostró que una barra doblada no puede emplearse simultáneamente para resistir momentos negativos y corte. Se recordó
el comportamiento experimental de una viga sin armadura de alma. Y se mencionó cómo considera la interacción corte-flexión el CIRSOC 201.05.